Bien, hasta el momento hemos visto ondas monocromáticas y hemos visto un acoplamiento de ondas monocromáticas de dos y hemos hallado o hemos definido la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Ahora, lo que pasa es que en la mayoría de los casos nosotros no trabajamos con ondas monocromáticas, sino las luces o los fenómenos ondulatorios se muestran en forma de pulsos. ¿Está bien? En forma de pulsos. ¿Qué cosa es un pulso? Un pulso justamente es lo que nosotros hemos visto. A esto es a lo que nosotros le llamamos pulso. ¿Está bien? A esta partecita de acá. Y este pulso va avanzando, se va propagando en el espacio conforme pasa el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un pulso? Vamos a suponer lo siguiente. Sea que para un valor de z igual a 0, nosotros tenemos un u de 0, t, que es igual a un a de t e a la menos i omega sub 0 le vamos a llamar t. Es decir, estoy en esta posición, en z igual a 0, tengo esto. ¿Está bien? Ahora, este a nos está representando justamente este envolvente. Este a de t es la envolvente. Cualquiera que sea su forma, y adentro yo tengo las ondas que se están propagando, las que realmente son portadoras del fenómeno estudiado. Ahora, este A vamos a asumir que es un número complejo. ¿Está bien? Este A de T es una envolvente compleja. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de un tiempo t? Después de un tiempo t, o en todo caso, esta misma onda en z, voy a ponerlo simplemente igual a z, es decir, ya cuando considero que es un valor dado, nosotros tenemos lo siguiente: u de z, t es igual a este a, y aquí tenemos de t menos z, velocidad grupal, por e a la i omega sub 0 t menos z sobre v, donde esta v viene a ser la velocidad de fase en sí. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Esto es lo que nosotros tenemos de los cálculos que hemos hecho anteriormente. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo en términos generales? Si el medio es poco dispersivo, aquí tengo una imagen si no me equivoco. Sí. Si el medio es poco dispersivo, nosotros vamos a tener esto. Es decir, la onda que inicialmente tenía esta forma, esta J que tiene ahí es la I, jóvenes, por si acaso, que tenía esta forma, se propagó y llegó después de, en un punto Z, es esta misma onda que se está propagando, ¿está claro? Tiene esta forma, ¿está bien? A esta distancia. Esto es cuando el medio es poco dispersivo. Pero ¿qué es lo que pasa si el medio es muy dispersivo? Si el medio es muy dispersivo, nosotros tenemos que esta velocidad de grupo va a depender del medio. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos lo siguiente. Si el medio ya es dispersivo, vamos a tener,
Si esta es la onda inicial, conforme avanza, la onda va decayendo en su intensidad, su amplitud, pero se va expandiendo más. Entonces, este es el comportamiento que se tiene en un medio ya dispersivo. Todo esto sale del análisis de estas relaciones que nosotros tenemos acá. Jóvenes, ¿esto está entendido? Entonces, nosotros podemos aquí hacer algunas afirmaciones, como son los siguientes. 1. ¿Qué es lo que pasa si el índice de refracción no depende de la longitud de onda? No depende de la longitud de onda. Si no depende de la longitud de onda, aquí yo voy a tener de que la velocidad de grupo y la velocidad de fase coinciden. ¿Está bien? Entonces, aquí significa que el n es igual a una constante y voy a tener como consecuencia de que la velocidad de grupo es igual a la velocidad de fase. Esto, por si acaso, es válido no solo para el vacío. ¿Está bien? Existen algunos medios en los cuales esto también se cumple. En particular, en el aire y en el agua, nosotros podemos considerar que el índice de refracción prácticamente no depende de la longitud de onda. ¿Está bien? Es decir, no son medios dispersivos. 2. ¿Qué es lo que pasa si tenemos que el índice de refracción depende de la longitud de onda, pero de forma decreciente? Es decir, decrece conforme aumenta la longitud de onda. En este caso, nosotros vamos a tener que la velocidad grupal es mayor a la velocidad de fase. ¿Está bien? La velocidad grupal, si el índice de refracción crece cuando decrece la longitud de onda, tenemos nosotros esto. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en una gran cantidad de medios. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos vidrios, ¿está bien? Y algunos medios transparentes. En vidrios y medios transparentes se da esta relación. 3. ¿Qué es lo que tenemos si el índice de refracción aumenta cuando aumenta la longitud de onda? En este caso, lógica, es evidente que la velocidad de grupo va a ser... disculpen, me he equivocado. Acá es al revés. Este es aquí. Aquí es menor, disculpen. La velocidad de grupo va a ser mayor a la velocidad de fase. A esto históricamente se le ha conocido como dispersión anómala. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de dispersión es la dispersión habitual que se ve en vidrios y medios transparentes. En cambio, esta es alguna que ya no es en medios transparentes. ¿Está claro? Este tipo de dispersión suele tener lugar en aquellos lugares del espectro donde hay una absorción muy fuerte
o muy intensa de la luz. ¿Está bien? Muy intensa la luz. Vuelvo a repetir, este es un término histórico. No tiene nada de anómalo, sino que no está dentro de lo que habitualmente nosotros visualizamos. Jóvenes, ¿esto ha quedado entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, si Dígame. en el aire la variación del índice del índice de refracción con respecto a la longitud de onda es igual a cero, entonces ahí en esos casos no ocurriría una dispersión como la que se ve, por ejemplo, en el arco iris, ¿no? Lo que pasa es que lo que se ve en el arco iris es las refracciones múltiples que se dan en las gotas de agua que están en el aire. Ah, ¿verdad? Claro, claro. Entonces hay un cambio constante de índice de refracción por los múltiples pasos entre agua y aire, digamos, ¿no? Y dentro del agua misma. Sí, profe, pero me parece también que en el caso de los espejismos también ocurre, me parece, un cambio del índice de refracción con respecto a la temperatura, creo. ¿En el caso de qué? Disculpa, no te escuché bien. De los espejismos, ¿no? Que se crean. A ver, los espejismos sí también se asocia a un cambio, o sea, es decir, tenemos de que el aire cambia su densidad. Está claro, tenemos aire más pesado abajo y más liviano arriba. Más pesado implica más denso. Más denso de todas maneras implica también un cambio en la densidad óptica. Sí, sí, profe. No, entonces, nosotros estamos hablando aquí, en el aire estamos hablando que estamos considerando una habitación que tiene una temperatura determinada. Entonces nosotros en una habitación, ustedes están ahorita en una habitación que tiene una temperatura determinada y ustedes no ven un arco iris en su cuarto, en su habitación, su sala, su estudio, donde se encuentran. ¿Está claro? Para verlo, si quieren ver un arco iris, primero tiene que haber una fuente de luz, si tiene una ventana que da el sol, y por esa ventana que da el sol, por ejemplo, soltar un poco de gotitas de lluvia, un pequeño, estos para regar plantas, por ejemplo, pueden soltar con eso, con estos sprays, un poco de agua y pueden ver, tal vez con suerte, algunos pequeños destellos de luz de arcoíris. Eso es posible visualizar. Está claro, pero se necesitan ciertas condiciones específicas. Si no, no ven. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, entonces esto es simplemente una pequeña mención a lo que pasa con un pulso cuando pasa por un medio.